Bienvenidos a una nueva edición de Conecta Podcast Tech, el espacio en donde se conjugan las telecomunicaciones y la tecnología. Como cada semana me presento y como siempre me acompaña Rafael Arismendi. Edimar, ¿cómo estás? Nuestra segunda temporada. Así es, Rafa, nuestra segunda temporada, el episodio número 18. Episodio número 18, estamos contentos de esta segunda temporada. Y bueno, contento de este episodio porque se las trae. ¿Por qué? Ya hablamos de sistemas de información, ya hablamos de software a la medida, ya hablamos un poco de inteligencia artificial y todos estos no van para el baile si no tienen base de datos. Entonces, este es lo principal. Hoy vamos a hablar de verdad de base de datos. ¿Y por qué? Porque el invitado especial se las trae. Nuestro invitado especial, el ingeniero Julio Agüero. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rafa, por esta invitación. Edimar, muchas gracias. Siempre es un placer poder compartir algo de lo que hemos aprendido, pues, y con un público como el que tienes hoy día. Bueno, como decían por ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es base de datos? ¿Cómo se come? ¿Con qué relleno se come esa arepa? ¿Con qué relleno se come esa arepa? Entonces, fíjate que aquí hemos dejado muy claro el tema de hacer un software a la medida, que es como lo llamo yo, un traje flush a la medida, 100%. Me gusta así, ajusteme acá, ajusteme allá. Entonces, Julio tiene mucha experiencia en el tema de base de datos. Vamos a dejarlo claro porque de repente todo el mundo entiende, bueno, base de datos es acumular información, la tengo allí y ya. No es así, ni se come así. Entonces, lo que queremos, el norte de este episodio es cómo se come esa arepa, cómo es el tema de diseño y para mí, mi opinión personal, el sistema es tan bueno como sea su base de datos. Ahí se las dejo. Así es, Rafa. Sí, Julio, fíjate, en primera instancia, bueno, vamos a comenzar por lo principal. Coméntanos específicamente qué es una base de datos. Ok, con mucho gusto. Bueno, como bien todos lo sabemos, desde la era de los sistemas, siempre ha habido la necesidad de preservar la información. Sea cual fuere el lugar, el sitio en donde se vaya a utilizar un sistema, si no tenemos persistencia de datos, estamos como en ese limbo en donde tú cargas una data y en el momento en que tú apagas el computador, pues ya no está ahí la información o no está estructurada como la dejamos o no se pueden manejar grandes volúmenes de información sin que tengamos detrás, en lo que llamamos el backend, una estructura, un manejador, un motor que nos ayude con esta tarea. Desde épocas de donde yo me relaciono con el mundo de la informática, estamos hablando de más de 25 años, ¿ok? Ya cuando te enseñan en la universidad, tú empiezas a programar, pero realmente en mi caso particular, de hecho, yo lo que soy ingeniero electrónico en computación y tengo posgrado en otras cosas, pero cuando yo hago clic realmente con el mundo de las bases de datos fue cuando obviamente vi mi materia base de datos. Entonces, yo mientras tanto había estado divagando. Cuando hago clic con las bases de datos relacionales en aquel momento, que venía uno de usar archivos y cosas de esas, y cuando veo la potencia, cuando me presentan SQL, que es el lenguaje que le da vida desde un comienzo a todos los motores de base de datos, o a la mayoría de motores de base de datos, es donde entonces te das cuenta de la gran potencia que tiene lo que llamamos persistencia de datos. Y entonces ahí es donde nos conectamos con este concepto que no se separa una cosa de la otra. Entonces tenemos un motor de base de datos que te permite estructurar, en el caso de las bases de datos, si hablamos en los momentos, en lo que yo estoy sentado acá, tenemos varias tecnologías de base de datos. Yo voy a comenzar hablando por la base de datos relacionales, que es la que estructura de una manera bastante particular en tablas, columnas e índices, y que es lo que caracteriza. Tablas, campos. Es correcto, e índices, y bueno, de ahí parte un montón de objetos y quienes profundizamos en estos conceptos, entonces vamos más allá con Store Procedure, con Trigger,
y con funciones y con una serie de cosas que, digamos, no son ya del argot común de simplemente tocar por encima las bases de datos, sino que ya estás sacándole y exprimiendo el motor como tal, porque no es lo mismo que tú lances una consulta en que hay millones de registros para un sistema. Vamos a irle dando forma a esto. En este caso, yo siempre he estado muy asiduo a lo que es el mundo ligado de los entornos empresariales transaccionales o tipo bancos, en donde se hacen transacciones. Puede ser una transacción, puede ser transacciones masivas de millones de registros, como puede ser transacciones de un par de registros. Entonces, ahí es donde las bases de datos relacionales pues tienen la ventaja frente a otros motores de base de datos que pueden ser bases de datos documentales, pueden ser bases de datos vectoriales o bases de datos orientadas a grafos. Y de todos estos tipos de bases de datos, o sea, ¿cómo tú seleccionas la base de datos adecuada? Ok, entonces, como siempre le digo yo a las personas que me acompañan en mi equipo de trabajo, yo les digo, ¿cuál es el contexto? Mira, vamos a hacer un cliente nos está encargando diseñar un proceso para un sistema que va a estar en la web y que necesita procesar millones de transacciones por segundo porque van a estar conectados por lo mínimo 1 millón de usuarios de manera simultánea. Entonces tú dices, bueno, pero que si van a haber un alto nivel de transacciones, entonces indudablemente estamos hablando de una base de datos que es eficiente a la hora de hacer ese tipo de transacciones. Estamos hablando de bases de datos relacionales. Llámese Oracle, llámese SQL Server, DBase, MySQL, Postgres, y bueno, puedo pasar un ratico nombrándote algunas otras cuantas. Pero entonces se dicen, pero va a estar en la web. ¿Y qué dispositivos la van a accesar? Bueno, cualquier dispositivo, porque actualmente tenemos tabletas, celulares. Ok, pues entonces podemos hacer una combinación. ¿Por qué no colocamos del lado del dispositivo una base de datos en SQLite, que es una base de datos muy popular, ligera, que puede estar en dispositivos con esas características y como se van a procesar gran cantidad de información desde un mismo dispositivo, podemos meter una base de datos que de hecho no tiene persistencia en disco, sino en RAM, que es Redis. Entonces puedes manejar altos volúmenes. Entonces tú de esa manera vas creando un diseño y el perfil de la mejor herramienta que es heterogéneo, correcto. Entonces, pero al final los datos van a quedar almacenados en algún lugar, allá donde te dije, detrás en ese backend es donde va a estar. Entonces podemos elegir un Postgres, un MySQL o un Microsoft SQL Server. Entonces, el secreto aquí es saber elegir la herramienta donde voy a implementar mi base de datos. Correcto. Y de acuerdo al uso y al perfil y al número de transacciones, evaluando todo eso, elijo mi mejor lenguaje de programación para esa base de datos. Que va acompañado, que tampoco hoy día... y que es SQL, ¿no? Exacto, que en este caso, si estamos hablando de una base de datos, ahora, entonces tenemos otro concepto. Tenemos que SQL, que es el lenguaje estructurado para hacer esos queries, ¿verdad? Actualmente... ¿Cuáles son consultas? Es correcto. Entonces, es un lenguaje que no llega a ser ese lenguaje, es un lenguaje de programación también para la base de datos, pero es el lenguaje a través del que el que entiende la base de datos de cómo preguntarle, mira, yo necesito saber cuántas transacciones se hicieron el día de ayer desde el dispositivo X, Y, Z. Entonces, hay una estructura a nivel de SQL Server, que es el lenguaje estructurado que tiene para poder hablarle a la base de datos. Pero entonces ahí entramos en este concepto de que ahora hay bases de datos documentales, MongoDB es una de las más populares de ellas, en donde ahora tiene un concepto no SQL. Pero entonces ahí empiezas a mezclar cosas como que, bueno, ¿es SQL o es no SQL? O es no SQL. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero es que no SQL lo que tiene es, el significado que tiene es que para ese modelo de base de datos que es documental y que fue diseñada para manejar grandes volúmenes de información en la web, pero volúmenes de información ¿de qué tipo? Hoy día pasamos fotos, videos, audio. Entonces MongoDB está diseñada y está tuneada para también crecer de una manera muy grande y el modelo está diseñado de esa manera. Entonces, pero ese Mongo tiene un lenguaje. Correcto. ¿Cómo se llama? No SQL.
Se llama así tal cual, Sí, no y SQL. no SQL utiliza unas técnicas que es clave-valor. Y utiliza por detrás estructuras que son conocidas por algunos de nosotros, que es JSON Ok, los y JSON. estructuras XML. Listo. Entonces, cuando te entrega, no te entrega como el común denominador de un SQL Server, de como tú lo estás acostumbrado o como están acostumbrados la mayoría de personas que conoce bases de datos relacionales, no los presenta de manera tabular, sino que te presenta una estructura con un encabezado. O sea, quienes trabajen con JSON, entonces sabe que abre una serie de símbolos, unas etiquetas que son los nombres de los campos, y luego viene el valor, que de ahí viene clave, valor. La clave es el nombre como del campo, digámoslo así, y el valor, después de 2 puntos, de acuerdo a cómo esté estructurado, podría ser un número, podría ser un string, podría ser un datetime o cualquier otra de esta Entonces, para estructura. imaginarme en sencillo, y para nuestro público que de repente no es experto en el área, en pocas palabras, para mí una base de datos son entidades que se convierten en tablas. Es correcto. Háblese entidades como departamentos, como procesos. Cuando sí, como representación de un grupo de datos que pasa a ser Entonces, yo información. puedo tener una tabla donde tiene campos. Esa tabla puede ser el cliente, y el cliente tiene su primer Facturas. campo. No, el cliente tiene nombre, apellido y Ok, dirección, en la teléfono y entidad, correo. correcto, en la Ok. entidad, si hablamos de tabla, columnas e índices y llave de la tabla, entonces estaríamos hablando de que la tabla se llama cliente. Dentro hay campos, cada campo tiene un tipo de acuerdo a lo que vas a representar en ese campo. Ejemplo, lo que tú decías, ¿cuál es la cédula del cliente? Bueno, esto lo podemos guardar dependiendo de cómo decidamos en el momento. Le vas a colocar la B, la E, o le vas a colocar una G Sí. a ese RIF o a esa ID único. Eso. Entonces no lo puedes representar con un entero. Tendría que ser un bar chart, pero al mismo tiempo tiene que tener la llave principal, porque no se me puede repetir la cédula de Rafa Correcto. Arimendi o la cédula de Edimar. Eddie Mark, ¿verdad? No se podía repetir, porque eso, Entonces, imagínate que- una tabla sencilla de un cliente sería el campo ID, que es su cédula, porque es correcto, irrepetible, sus nombres, sus su apellidos, nombre, sus apellidos, teléfono, dirección, correo. edad, Entonces, ya tengo una una base de datos que se puede llamar cualquier nombre, donde esa base de datos está compuesta por diferentes tablas. Y esas tablas están relacionadas, por eso se llama base de datos relacionales. relacionales. Y tienen sus ID y sus campos. Correcto. Y sus ID y sus campos forman tablas. Eso es correcto. Entonces puedo tener clientes, puedo tener facturas que dependen de ese cliente, Correcto. puedo tener notas de entrega que son relacionadas con ese cliente, y así sucesivamente va creciendo. la relación la entre las relación. diferentes entidades o tablas. Teniendo claro eso, Julio, si yo te pregunto cómo sería la mejor base de datos, entendiendo de que ya no depende, ojo, siempre tomen ese ejemplo. La mejor herramienta, el mejor lenguaje para esa base de datos y el perfil de esa base de datos. Ahora bien, yo pienso que el éxito de poder apoyarme en esas buenas herramientas está en el diseño, en la forma de que tú diseñes, Correcto. cómo crees esa base de datos. Entonces, quiero escuchar un poco sobre eso, porque el sistema puede crecer inmensamente, y si mi base de datos no está estructurada, es el ejemplo que siempre colocamos de un edificio. El edificio tiene 60 pisos, pero si sus fundaciones, sus columnas, su base arquitectónica, ahí está involucrado un arquitecto, ahí está involucrado un ingeniero civil, donde te dice la resistencia del concreto, el tipo de cabilla que vas a ¿Cuántos pisos usar, puede aguantar? cuántos pisos puede aguantar. Entonces, cuando tú ves ese edificio de 18 pisos, tiene todo un porqué. ¿Ok? Correcto. No es que tú lo hiciste para 3 y no, bueno, es que me alcanzó la plata y hizo de más y dele para arriba. No. Entonces, eso es lo que yo quiero que en este episodio, que no lo habla ninguno, solamente nosotros acá, con expertos como tú, cómo es ese diseño, cómo se piensa, cuál es el secreto. Y mientras me voy a tomar un buen café que nos hace la señora Carolina, muy bueno, por cierto. Ahí te la dejo, Julio, cuenta. Gracias, Rafa, por el pase. Mira, y muy buena pregunta la que acabas de hacer. Bueno, precisamente como todo, volvemos a un contexto.
nos vamos a un mock-up, que es un blanco y negro de para dónde queremos ir, porque tú no empiezas a hacer el edificio y después dices, después defines cuántos pisos es que le quieres colocar. Tienes razón, tú no te pones a construir una cosa sin primero hacer un layout o un diseño de lo que quieres hacer, no queriendo decir con esto que después no quieras hacer una habitación más o hacer otras cosas, ¿no? Claro, pero o sea, yo entiendo el ejemplo está claro, eh, obviamente de comparar todo lo que es la parte de construcción con el Ujú. desarrollo de software, pero es que en construcción realmente ya cuando el edificio está construido, que ya está habitado y todo, no vas a salir de la noche a la mañana, mira, voy a incluir 2 apartamentos más. Eso no Correcto. se puede hacer. Correcto. Pero en el diseño de software sí, o sea, porque es que a la final de cuentas, cuando el diseño es hacia un cliente, ¿verdad? Un cliente final, el cliente no para de pedir, que ya nosotros lo comentamos anteriormente. O sea, cómo manejar esa escalabilidad. Porque yo Ok. creo que esto es un producto que no tiene fin. No, Correcto. exactamente. No. Pero es que, para el que no sabe, el secreto está en la base de datos. Por eso el episodio de hoy. Claro, Correcto. entonces, Tú puedes tener un todo sistema maravilloso. mundial, puede ser el perfecto, pero si tu base de datos no No está está bien tuneada. diseñada, no está bien estructurada, tu sistema puede pasar, se cayó el edificio. Por así que se cayó el edificio. Exacto. ¿Cómo Le metieron más peso, hicieron más tal. hizo esa escalabilidad? Correcto. Porque yo he visto sistemas en donde, ok, perfecto, cuando en el momento en donde salen en producción, mira, todo camina espectacular, pero en la medida en que se va subiendo información, Claro. mira, Empieza el performance a fallar. Sí, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Actualmente, de hecho, estamos utilizando inteligencia artificial también para, tú sabes, cada vez que vas a ver un diseño, es como volver a repetir ciertos pasos y actualmente hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a hacer todo este layout que tiene que ver con definir las entidades, definir cómo son las relaciones, y ahí es donde entra, como me dice el profesor de base de datos, bueno, el pate de gallina. El pate de gallina es cuando tú defines una relación entre una tabla y la otra, puede ser que sea una relación de uno a uno, de uno a muchos, o de muchos a muchos. En el caso, volviendo otra vez al tema de la entidad cliente contra la entidad de factura, estaríamos hablando de que el cliente es único, pero un cliente tú puedes comprar muchas veces. Entonces, pues, un cliente no es que es así, el contexto es así. Un cliente puede tener muchas facturas, puede tener muchos pedidos, puede tener muchos lugares de destino en donde hacerle la entrega de un paquete, puede tener una relación con varios proveedores y así sucesivamente el árbol va creciendo y ahí entonces tenemos herramientas que te permiten modelar esto y cambiar las relaciones en función de las necesidades o ir añadiendo entidades y ese árbol no para y el cliente no para de pedir y ahora tú sabes que al cliente le vamos a poder dar estas ofertas, pero no a todos los clientes, sino al top 10. Entonces empieza todo a unirse Ese árbol todo empieza a dar aquel- ramas. y todo este backend necesita entonces exteriorizarse. Y si el backend abajo no puede responder una pregunta, arriba va a haber un problema. Siempre le doy este ejemplo cuando me siento con un cliente, le digo, mire, yo trabajo es con ERP y en el ERP es como cuando tú tienes algunas personas no saben lo que es un ERP, es un sistema que trata de integrar todas las áreas y aristas de cualquier negocio, lo que llamamos las reglas de negocio o la lógica del negocio dentro de una misma herramienta. El cliente no sabe si hay una sola base de datos, si hay dos. Si ¿Cómo? tiene 50 Sí, tablas. ajá, ese cliente no. Mira, si tú me preguntas hoy a mí me pagan es por solucionar problemas. Que utilizo las bases de datos y tenemos un buen conocimiento y control. Y en el día de hoy doy gracias a Dios, pues tengo un espectacular equipo de trabajo, incluyendo al profesor de base de datos de aquella historia que te estoy contando, Imagínate. que me inspiró, porque a mí no me gustaba programar. Pero cuando yo veo nuevamente, volviendo a la historia que quedó ahí como en suspenso, es cuando yo digo, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo puedo pasar todo un día hablando de tecnología, hablando de sistemas, de API, de backend, de frontend, de inteligencia de negocio, de inteligencia artificial, porque realmente tengo 25 años hablando de eso y estoy tan entusiasmado como el primer día que me Así. emocioné. Así. Entonces, también les digo a mis pasantes, a mis pupilos,
y a todas las personas que me están viendo, ¿verdad? De que debe haber disciplina. Porque no todos los días de pronto tú te sientes inspirado y de pronto te sientas con un cliente y ya estás, el cliente está súper satisfecho, pero hoy te dice, mira, ¿sabes qué? Que ahora vamos a hacer estas 7 cosas más. Y tú pensabas que habías terminado y ese árbol sigue creciendo. Pero Ese árbol no por fue eso es que me bien paga, fundamentado, precisamente, por no fue resolver bien esos problemas. pensado, bien diseñado, ese árbol se va a torcer Sí, y correcto. posiblemente Entonces, se caiga. Ahora, una vez que ya yo tengo estructurada la base de datos, se entregó el software, pasan los años, ajá, ¿cierto? Obviamente hay un crecimiento. Ah. ¿Hay forma de que tú esa base de datos la logres cambiar o ya no? O sea, ya lo que se hizo. vamos a hablar un poquito de eso. No hay una tarea que no se pueda hacer. Evidentemente, si yo elegí una base de datos SQL Server, ¿verdad? Un Oracle, MySQL, cualquiera que fuere, yo no vería mucho sentido en cambiar la base de datos de manera total, a menos que de verdad haya algún impedimento tecnológico que tenga la base de datos que impida o esté coartando el crecimiento de ese proyecto. Ahora, cuando tú me hablas de crecimiento también tenemos que tocar otras aristas. Mucha gente, y Rafa es bastante experto también en eso, y no sé si me acompañas aquí, Rafa, en el sentido de que aparte de un buen diseño, aparte de entregarle a donde tú vas a instalar la base de datos, tiene que haber un hierro, un servidor, si está en la nube, si está en legacy, si está en un equipo. Toquemos un poquito ese tema, porque yo he tenido adiestramientos, no nada más de crear las bases de datos y las estructuras, sino también del management, o sea, de ese manejo y tuneo del producto de la base de datos para que tenga un buen funcionamiento. Pues nada hago yo, aquí está el producto y le metiste caña y al ratico te dice problemas en el log de transacciones, se llenó el log de transacciones, o sea, no pensaste que cuando le empiezan a dar leña a la base de datos, ok, está bien estructurada, todo lo que tú quieras, pero no le diste suficiente espacio o holgura y tiene que ver mucho con eso. Pues de pronto, no sé si por inexperiencia o eres un experto haciendo y maquetando la base de datos, utilizaste inteligencia artificial, pero cometiste un pequeñito detalle ahí y cuando está creciendo el log de transacciones o cuando el punto DAT empieza a crecer, no previste que tenías que tener un RAID, por lo menos un RAID 5 que sea persistente a errores. Y entonces, pero eso no es base de datos. No, sí, es base de datos porque tú no estás aislado en donde diseñas y desarrollas. Y el cliente no tiene nada que ver con eso. No. El cliente te paga a ti por hacerle una asesoría. Bueno, en mi caso, me paga por hacer una asesoría integral Así es. y en donde él no tiene por qué ser el experto soy yo. Y yo soy el que veo los recursos, le pregunto y veo cómo va a ser el crecimiento y evolución. Si dentro de 1 año, 2 años nos tenemos que comprar otro disco duro o añadir o crecer en un RAID, ya no es un RAID 5, sino es un RAID 6, o es una combinación, tenemos que tener alta disponibilidad, entonces tener servidores replicados en otro lado. Entonces, no es nada más la base de datos, empiezas a descubrir un montón de cosas Ahí que... te voy a ayudar, como me lo pediste. ¿Qué Ajá. pasa? Ahí tengo el sistema, tengo la base de datos es bellísima, está bien hecha, está bien diseñada, según. Eso lo vemos en 8 años, 10 años. ¿Sí? Sí. Cuando eso crezca. Exacto. Sí, yo tengo clientes que tienen el mismo modelo, no es el mismo motor, porque en aquella época tenía SQL Server 2000, ¿verdad? Pero hoy tienen SQL Server 2022. Pero parte de la misma estructura, solo que fue creciendo porque a medida que pasan los años, pero yo entro en la base de datos y consulto la primera factura de hace 20 y tantos años. Pero entonces sí estaba bien diseñada la base de datos. Pero cambiamos el servidor porque, ese Sí. servidor era hasta 16 GB de RAM. Exacto. aquel Entonces momento. ahí empieza la parte de arquitectura. ¿Cómo vamos a montar ese sistema? ¿Dónde lo vas a montar? ¿En un servidor en la nube? ¿En un servidor local? ¿En una máquina virtual? ¿Te vas a ir por el camino de la virtualización? Eso va a tener alta disponibilidad, va a estar respaldada. ¿Dónde es el respaldo? En el mismo Va a tener servidor, replicación de base de la datos. replicación, eso es un mundo entero. Entonces, y Completo. todo viene, todo se une.
Correcto. Si los matemáticos ahorita van a disfrutar de grandes compromisos por el tema de inteligencia artificial y porque la inteligencia artificial, yo no camino ahora si no tengo inteligencia artificial, señores, la base de datos no nos va a ganar nadie. Eso es correcto. Puede venir inteligencia artificial 3D Plus, pero la base de datos sigue siendo los mismos conceptos, no va a cambiar, y el éxito del sistema, escúchenlo bien, el éxito del sistema, de cualquier sistema, está en su base de datos. Así mismo, bueno, y fíjate que ocurren cosas como lo que pasaba el día de ayer o antes de ayer con nuestro amigo Elon Musk, ¿verdad? Que es una persona que obviamente igual admiro, pero es como que si yo me quiere meter de pronto en los cohetes espaciales y quiere ser más papista que el Papa, digámoslo así. Resulta que como él tiene ahorita unas grandes responsabilidades, ¿verdad? Y las cuales creo que la está haciendo bien, pero algunas veces se le va el yoyo, como quien dice, y el día de ayer decía que, oye, pero he descubierto que aquí en la Casa Blanca, por decirte un ejemplo, ¿okay? Y no es una crítica, traigo a colación esto para que sepamos que no nos la sabemos algunas veces todas y que todo el tiempo tenemos que ir aprendiendo y que el día que dejemos de aprender, pues empieza como que a contar los días en que te estás ya deteriorando y estás pasando, como quien dice, a otra etapa. Él decía que por qué se estaba utilizando SQL en la Casa Blanca. Te podrás imaginar. Entonces, y lanzó una serie de tweets en su red social, pero entonces empiezan a despertar, tú sabes, no sé si es algo publicitario, o sea, pudiera ser, porque a mí me parece extraño que él no conozca este tipo de cosas a profundidad. No, SQL, o sea, el lenguaje de programación. No hablemos de una marca en particular. SQL. Porque te puedo decir cuál, después de los análisis, los borbandeos y todas las cosas, yo simplemente estoy ahí de espectador, como todo tecnólogo viendo lo que está ocurriendo, pues, y traigo a colación este ejemplo. Entonces viene por allá y él está ahorita en una cosa que se llama Dodge, que es donde está la plataforma de la tarea que le asignaron. Y vinieron unos hackers y le colocaron le postearon en su, pero es por todo esto que levantó. Le colocaron, tú también estás utilizando SQL, o le colocaron algo allí y tu base de datos está abierta para escribir lo que nosotros queramos. Es open source. No, cuando le dijeron está abierta es que tiene huecos de seguridad por todos lados. Es vulnerable. Exacto. Y bueno, y resulta que la base de datos, que obviamente son muchos sistemas y muchas cosas interconectadas. Hablaban de ese sitio y la marca de la base de datos que la utiliza, no tengo problema en decirles MySQL. MySQL postea el logo del gobierno de los Estados Unidos puntualmente de esa unidad, para no entrar en detalle, donde ellos se enorgullecen de que ellos utilicen MySQL y es que no tiene nada de malo. Eso es como descubrir hoy día o diseccionar un viejito y diseccionar un feto y decir, pero los dos tienen un corazón, ¿verdad? Pero es que no tienen, o sea, es que lo necesitas, lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que, bueno, nos moriremos nosotros todos y los sistemas actuales seguirán utilizando un motor de base de datos. O sea, a menos que luego venga una tecnología que desconocemos, ¿verdad? Y que se hagan las cosas de otra manera. O sea, que por mucho que evolucione el humano, va a seguir necesitando el corazón. ¿Entiendes? Entonces, sí, amigo, utilizas SQL. ¿Entiendes? O sea, no estás descubriendo el agua tibia, pues. Yo creo que es algo más publicitario, pues, como tal. Más publicitario. Entonces, yéndonos un poquito y volviendo al tema del tuning de los motores de base de datos, del servidor donde lo montas y todo este tipo de cosas hoy día, los motores te proveen de herramientas, la inteligencia artificial te ayuda, se lanzan ahorita, actualmente en mi equipo de trabajo y mi persona utilizamos la herramienta de Microsoft SQL Server, muy amplio, digamos, el 90% de mis clientes, los que tienen mi ERP, utilizan ese motor, que es el que tú dices, ¿lo vas a cambiar? No, nosotros en el caso lo cambiamos, pero vamos evolucionando para utilizar las nuevas herramientas y, digamos, las nuevas características que tiene la base de datos orientada a las nuevas tecnologías. Por decirte un ejemplo, la base de datos de Microsoft SQL Server ahorita ya soporta el que tú ahorita, no sé si cuando tú te metes en tu Windows, en tu Microsoft, en tu sistema operativo, te pide un PIN. Y eso está casado ahorita con lo que llama la seguridad
del perfil de Microsoft, las bases de datos anteriores no permitían que tú te loguearas de esa forma y pasarle ese mismo usuario a la base de datos. Bueno, ya la nueva base de datos, desde la versión 2022 en adelante, utiliza esos modelos. Entonces, es eso, pues. Obviamente no tienes que irte para la última. Si tu cliente no crece, si tu cliente está satisfecho con el modelo que tienes ahorita, crece bien, el hardware está bien dimensionado, pues no tienes por qué cambiarlo. Pero es posible hacerlo. Sí, lo que yo no recomiendo es, no, pero es que hoy día está de moda MongoDB, no SQL, vámonos para allá. Eso sí sería un error. Si corre bien, no tienes no hay Correcto. problema. Así mismo es. Entonces, ahí estamos en eso. Claro. Ahora que mencionabas lo del caso de Elon Musk, ¿cómo garantizas la seguridad en la base de datos? Una pregunta, pero súper, súper interesante. Y ahí voy. Nosotros conocemos algunas veces, digamos, vamos a diseñar la base de datos, o estamos en un entorno empresarial amplio, grande. Entonces siempre conocemos como que la gente de tecnología, y en algunas veces monopoliza todo en una sola persona. El que la diseña, el que da los permisos, el que crea las tablas nuevas, el que diseña consultas, el que crea índices. Resulta que en el mundo, y esto fue concebido por roles, está el owner o el dueño de todos los procesos, está el que asigna la seguridad, está el que crea objetos nuevos y los relaciona y todo eso. O sea, todo eso tiene que ser bien orquestado. Entonces, en los casos particulares, nosotros manejamos la seguridad de la siguiente forma. Por lo menos, cuando estamos en la nube, no cualquiera puede entrar en la nube. Pero, ok, no cualquiera. Pero, ¿qué pasa si tú tienes una aplicación tipo web? ¿Tú me tienes que contactar a mí para yo dejarte entrar ahí? No. ¿Entiendes? Entonces, pero si tú tienes una aplicación, un ERP de nosotros instalado en un equipo Windows, desde un lugar, o tú tienes en tu empresa 100 y pico de laptops, y es que ahorita, como lo decía mi amigo en uno de tus podcasts, ya nosotros no concebimos en una empresa nada más los laptops, los CPU, sino que los celulares, los relojes, las tabletas, o sea, ya son todas estas cosas y que tienen acceso al sistema. Entonces, nosotros manejamos una VPN como primer corte de seguridad. Obviamente, dentro del data center hay una serie de barreras y cortafuegos que superar, pero que el VPN lo permite. Se asignan esos VPN, se tiene una tabla donde dice Rafa y Edith o Edimar está utilizando ciertas características. Ellos tienen dispositivos, 1, 2, 3 dispositivos, y utilizan este usuario de VPN, entras, ¿verdad? Y luego viene otro nivel de seguridad. Aparte de que tú abres tu computadora con un PIN, que ya es un nivel de seguridad. Luego hay un usuario para ti asignado para utilizar 1, 2 o 3 o todos los sistemas. Pero ¿qué tal entonces ahora la parte de seguridad que viene vía web? No puede, es otro entorno. Por eso siempre hablo del contexto. Entonces, imagínate que la base de datos está al final del camino y el sistema, y tú tienes que atravesar. Todo eso es correcto. Entonces, ahora resulta, Rafa, que tú no vienes por debajo desde una organización donde tienes control de la seguridad. Ahora cargas un teléfono y puedes estar desde China, puedes estar donde tú quieras. Entonces ahí es donde hacemos una tecnología, no sé si valga la pena nombrarla, que se llama un proxy inverso, en donde el teléfono apunta a una dirección en la nube para evitar ataques, para evitar hacking, para evitar... Ojo, nos podremos escapar de cualquier cosa, pero siempre hay una posibilidad de que seamos hackeados. Y ahí es donde entraba el tema de alta disponibilidad. Me acabaron con todo lo que tenía que, a pesar de todo. Pero yo tengo mi base de datos, mi sistema replicado. Pero está en otro país. Puedo levantar esos estados de emergencia. Y eso se llama alta disponibilidad. Eso se tiene que diseñar. Tenemos que tener servidores gemelos. Las bases de datos tienen que tener la misma estructura. Tienen que tener la misma disponibilidad de recursos. Y si estás virtualizando, tienes que tener ese Hyper-V o ese motor de virtualización en otros servidores, en otros países. Y tomar en cuenta el tiempo que te va a tomar en que los hackers terminaron de acabar aquello. Bueno, tírale un trapo rojo para allá, pero tú aquí, él ni sabe dónde estás tú nuevamente en el otro lugar. Y levantaste tu servicio y bueno, quédate tú por allá como los toros dándole ahí al trapo rojo. Son una serie de formas de autenticar
esas formas de autenticar tienen su seguridad. ¿Ok? Entonces hoy en día hay bastante cómo estar seguro. Eso es Ahora, correcto. el que no esté seguro, bueno, que se fue a la guerra con solo chaleco, posiblemente muera Eso es por correcto. Te el fuiste camino. con una navaja de afeitar y te metiste allá en Afganistán con lo que tienen bazooka y Tal cual. misiles. Entonces, volvemos. Es la herramienta, es el lenguaje de programación. Tema de licenciamiento no lo podemos dejar de hablar. Vamos a hablar en la parte de SQL Server, que es un motor de base de datos bastante maduro y que Correcto. nosotros lo defendemos a capa y espada porque es el mejor del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Bueno, ¿Qué vamos a hacer allá con la gente de software libre todavía que está pensando que ellos son buenos? No, pero No, tampoco mentira. hay que satanizar. No, Porque ellos son parte obviamente. del ecosistema, ¿no? Pero bueno, somos los mejores. ¿Qué vamos a Correcto. hacer? Bueno, de hecho, vamos a hablar de SQL Server. SQL Server ya se monta Sí. en un Entonces, servidor Linux. sí. Si es por eso, o sea, que ya no Entonces tenemos ese esta- licenciamiento viene basado en cada 4 años. Cada 4 años podemos tener una nueva versión. Y es interesante hablar del tema del licenciamiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes un sistema administrativo y tienes 100 o 50 o de 10 hasta 100 usuarios conectados a su base de datos, tienes que pagar por esa conexión. Eso es correcto. Pagas por el licenciamiento de uso del motor de base de datos. Esa licencia tiene unas bondades y un crecimiento y unas características. Así es. Y tienes que pagar por esa conexión. Igual para el sistema operativo, aplica para las dos. Si tú tienes un servidor y tienes 100 hijos del lado del servidor, tienes que pagar esa conexión al sistema operativo y al sistema administrativo porque tiene un SQL corriendo allí. No, y, o una base de y datos. cuentan los celulares, las tabletas, cuenta todo. Todo. Entonces se paga conexión, cal de conexión, por usuario o por dispositivo. Así mismo es. Y cada 4 años tenemos que ir adaptándonos a esas características nuevas que de repente tu sistema administrativo no las necesita, pero están allí. Sí, bueno, eso está como muchos clientes, algunas veces le cuesta entender esto. Y hablas ahorita de las licencias. Bueno, Microsoft SQL Server tiene su motor de base de datos para Gratuito. estudiantes gratuito, ese que se llama Microsoft SQL Express Edition. De yo tengo un cliente que alguna vez quieren saber más de tecnología, ¿verdad? Obviamente no vamos a decir los nombres. Vamos a decir ex cliente. Que me dice, pero si hay una versión que es gratuita, yo voy a conectarse a un X usuario y ahí dice que eso no está limitado por usuario. Entonces, bueno, está bien, no tengo problema. Yo estoy vendiendo un sistema, estoy vendiendo la licencia. Vamos a instalarte el motor que tú sugieres. Entonces, se compra un servidor enorme, montamos SQL Server Express Edition. Y bueno, cuando empieza a ver las conexiones múltiples, el primer año espectacular, ¿viste? No, me ahorré una plata. Vamos para el segundo y tercero y experimenta un crecimiento casi que exponencial, pero empieza a tener problemas en el motor de base de datos. Entonces, cuando él viene a mí otra vez, le dijo a uno de los usuarios, ¿no?, que porque el motor estaba tan lento, si tiene un super servidor. Entonces dice, no, lo que pasa es que, bueno, después lo envía para donde estoy yo. Claro. Entonces le digo, bueno, lo que pasa es que tú instalaste, o sea, bajo tu consentimiento instalamos fue SQL Server Pre-Edition. Y el servidor tuyo es un servidor muy bueno, pero solamente está utilizando un núcleo para el motor de base de datos. Solamente está utilizando 1 GB de RAM para hacer todo lo que estás queriendo hacer. O sea que tú tienes... Un cuello de botella, estás creando un cuello de botella y no le quedó más otra que simplemente con cambiar la licencia, abriste y empezaste a explotar todos los núcleos de tu procesador, toda la RAM que tenías disponible. Sí, porque Y fue como un chaqueo de dedos. lo que pasa es que hay que entender. Que me comentas me hace mucho ruido porque lo he escuchado. He escuchado de vendedores de software o de ERP que tú les preguntas, mire, ¿y qué necesito de este lado? No, tú lo único que necesitas es una máquina con acceso a internet. O sea, a mí eso me hace ruido. Claro, Mucho ruido. Ahí está más que como que, bueno, y lo que quieres es que tú me compres y después vemos qué hacer. Claro. Claro. Acuérdate que el vendedor defiende su comisión. Yo voy a vender. Y eso está bien. Pero- Así es. Ese hombre tiene 20 en ventas. En ventas tiene 20 puntos. Sí, pero en la infraestructura pero tiene 0. le está tirando el problema Entonces, a otra persona. ahí lo que hay que entender que cuando toda casa de software suelta las versiones Express, no son para ambientes de producción, Correcto. son para pruebas, Para testing. para testeo, para developer, para desarrollo, Correcto. para
Ok, aquí tienes, no tienes para pagarme $1,500 que vale una licencia. Bueno, aquí tienes una versión gratuita que tú puedes usar para probar tu laboratorio. Bueno, esta prueba duró más de Cuando lo 2 años. colocas en producción, pero ¿por qué está tan lento mi sistema? Papi, pero es que el caché, el manejo, la versión express no te la da, Claro, lógico. porque no era para eso. Sí, es para los estudiantes, para hacer testing, para ver los modelos, cómo Entonces, ahí es donde funcionan. entra el tema del licenciamiento. Tienes que buscar una buena licencia, una buena herramienta de desarrollo, un lenguaje de programación. Tienes que echar papel, diseño, entidades, procesos, tablas, crecimiento. ¿Cómo hace Julio Güero para saber que esa base de datos en 5 años no va a dar problema? ¿Qué secreto? ¿Cuál es tu carta bajo la manga? Muy fácil. Te la Ah, ¿qué? explico porque utilizamos IA y que él nos diga lo que quiera. No, mentira. Escúchame. Sí, como siempre, igual les digo. No, es muy fácil, fíjate. Es igual que recientemente, precisamente la semana pasada, iba de camino en quien nos llevaba y tuve la oportunidad de invitar a otro desarrollador de sistemas, un compañero, y siempre lo estoy asesorando. Y siempre aprendemos uno de otro, no nos vamos a caer a mentira. Yo puedo tener muchos años, pero yo siempre soy de los que está abierto a aprender todos los días de algo. Si no pasa lo que decimos, ya tenemos la fecha de caducidad a nivel tecnológico hablando, porque fecha de caducidad la tenemos todo. ¿Qué pasaba? Que él me decía, Julio, cónchale, yo necesito que tú me ayudes, porque él utiliza MySQL. Yo utilizo SQL Server. Entonces él sabe, obviamente, el calibre de lo que estamos hablando y él se ha concentrado mucho en que sus clientes tengan lo último, me decía él y todo eso, pero que él no quería que yo viera su modelo y cómo estaba tuneado por debajo porque le daba pena. ¿Entiendes? Entonces yo le di, y él con 2 cosas que me dijo, y le dije, pero tú estás manejando índice. ¿Qué es eso? No me dijo qué es eso, pero me dijo no. Pero me dijo como que no quería tocar ese tema porque no lo conocía. Entonces ahí donde yo le digo, Eso es lo fundamental sí, básico. tenemos que hablarle, porque si tú empiezas a probar el modelo, puede estar bien relacionado, todo lo que tú quieras, y lo pruebas y te va bien hasta, no sé, 500,000 registros simultáneos y le están cayendo a palo y no. Porque Mira, ¿de dónde empieza? no De los necesito índice. 500,000 registros para arriba, una base de datos Sí, seria, es correcto. 500,000 registros para arriba. ¿Cómo se mueven? Ajá, entonces ahí es donde yo le digo, bueno, pero es que el problema está en que tú no sometiste tu modelo a un estrés de SQL, porque hay programas actuales especializados para hacer estrés a tu base de datos. ¿Entiendes? Entonces Como un simulador de sismo. es un simulador. Tú le dices al edificio y si se cae, correcto, esa herramienta, una de varias herramientas que puedes utilizar para tunear tus bases de datos antes de que ocurra un desastre. Igual en un laboratorio de prueba, tú le dices, utiliza un core, utiliza cuántas conexiones simultáneas, te dice él, quieres para estresarla. Entonces tú le dices, bueno, yo quiero. O sea, 500. no tienes que esperar a que estés en ese entorno para experimentarlo. Claro, sí. Entonces tú le dices, bueno, yo quiero ver cómo se comporta estas 4 consultas complejas. Bueno, le vas a pasar select from asterisco. No. O sea, que relacione por lo menos 8 tablas y utilice vistas. Adentro se están metiendo store procedures, funciones, que es donde estás explotando por completo las capacidades del motor, porque eso lo está haciendo el motor, no lo está haciendo la máquina que está solicitando la. ¿Entiendes? Entonces, y aparte de eso, le vas a meter, no sé, 2,000 usuarios simultáneos. Y ahí entonces Ahí empiezas a le ves las estresar. medias, ahí le ves las medias. Ahí ves Interesante lo que dice Julio. ¿Por qué? Yo sé que estamos sobre el tiempo. Vamos para allá, ya. Ya, directora, aguántate. Pero es que este programa tenía que llegar. Este es uno de los mejores. ¿Por qué? Ya tengo el diseño, los procesos, las entidades, las tablas, las mejores tablas, No, está bien bello. pensados, los índices, los campos, todo. Fue a producción, llegó a 5,000, 10,000 registros. Ok, pero no has pensado en el tema de los reportes, porque ya tienes cómo guardar la información. Ya está guardadita, está en reposo. Ahora necesitas ponerla a mover, No, y mostrarlo y que la gente lo entienda. mostrarle a la gente que lo entiende. Porque este programa no termina hoy, termina la próxima semana, que es inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque ya tienen la data. Ahora los directivos necesitan saber todos esos 10,000 registros que están ahí guardados, ¿qué dicen?
Estoy vendiendo bien. ¿Cuál es mi producto estrella? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué sí vendo? ¿Qué pasa con producción? ¿Qué pasa con venta? Eso es coñazo que le estamos dando a la base de datos. Así es. Así, transacciones que estamos haciendo, consultas a esa base de datos y si no están bien estructuradas y no me dice bien, entonces, pero eso es la próxima semana, experiencia de negocio con Julio Güero, ¿viste? Solo te lo decimos así. Si tú con un modelo de inteligencia de negocio no puedes con mirar el gráfico, no puedes contar la historia, está mal diseñado. Si eso no te cuenta una historia, está mal diseñado. Si no te cuento una historia. Entonces no es solamente base de datos para guardar. No, ahí estás naciendo. Ahí están tus 9 meses de crecimiento. Nada más. Y empezaste a nacer. Entonces, por eso digo, Correcto. la base de datos es Es donde reside todo. todo. Y después que la tenga guardado, entonces empiezo mis reportes normales que trae un sistema. El mejor cliente, cuántos clientes tengo, los productos, lista de productos. Eso es básico. Ahí no estoy caminando, estoy chiquito todavía. Ahora sí, yo quiero un tablero que me muestre quiénes fueron mis últimos 5 meses, cómo tuvieron las ventas hacia un sector con estos vendedores. Correcto. Entonces, bueno, Edimar no vendió. ¿Quiénes van para afuera? Edimar no vendió, Edimar no cumplió la métrica. Pero ¿por qué no es para votarla? No, de pronto le No es asignaste para un votarla, es producto para y la saber quebraste. si es que Edimar necesita entrenamiento. Correcto. O necesita un equilibrio entre los productos que está distribuyendo. De repente para allá no se consume la frescolita. Allá le gusta más la Coca-Cola. Así mismo es. ¿Y qué pasa? No es, y vuelvo a repetir, esto es inteligencia de negocio, no es para votar a la gente, es para saber en qué estamos fallando. Entonces de repente, no, es que mire que yo no tenía transporte y yo no hacía mi ruta completa. ¿Viste? Dimar no vendió, no cumplió sus métricas porque es que no hacía la ruta, Correcto. no le llevaban. Ella tenía que irse a pedal y bomba. ¿Me explico? Así mismo es, claro que Entonces, claro que te explico. esto pique y se entienda. Recomendaciones, Julio. Bueno, recomendaciones siempre, hacer un muy buen levantamiento de información antes de Uf. siquiera poder, Lo básico. sí, que es lo básico, entrevistarte no nada más con tu cliente. Algunas veces tu cliente tiene la visión porque de pronto es el Sí. directivo y todo eso, sino luego de que ya él te ha expresado lo que él necesita resolver. Recuerda que eso es como hablar aquí arriba. Pero luego tú necesitas que en el proyecto conecte con los líderes expertos detrás de ese CEO, detrás de esa persona que te está contratando y llegar hasta lo más bajo. En mi caso tiene que ser así porque yo proveo soluciones integrales. Yo no te estoy nada más dando la guinda del pastel y para que tú veas el Power BI. No, es que es desde abajo. Si tú luego cuando estás viendo el tablero quieres saber el color de los ojos de tu cliente y resulta que en el levantamiento de información nunca se dijo que eso se quería conocer a aguas arriba, ¿cómo? Bueno, iba a decir otra cosa, pero ¿cómo te lo voy a responder si no está almacenado en la persistencia de datos? Nunca lo levanté, nunca me enteré, nunca me reuní con aquella persona que estaba allá, que es el que me pudo haber dicho eso. Es un error garrafal que se puede cometer en cualquier implementación y que a lo cual no nos escapamos todos, porque algunas veces no es que no levantamos la información, sino que la persona no entendió que nos tenía que conectar con esa persona. Y hay posibilidad que luego de que el sistema ya esté andando, No, claro, siempre está Arreglarlo. esa... claro, Claro. sí, te lo va a solicitar. No, mira, yo ahora quiero que me indiques. Pero hay que saberlo arreglar, no parcharlo. Ojo, Ah, Claro, acuerdas? claro. el hombre de aquí, Así mismo es. el que lo pone aquí, hay que saber ahora acomodar. Eso nos pasó, Julio. Correcto. Desarrollamos un software, hablamos con el CEO estaba muy claro en lo que quería, pero él era tan bueno que dijo, no, mira, era bueno porque prevenía el tiempo, ¿no? Entonces, yo voy a abrir mi negocio en un año y yo quiero empezar a desarrollarlo aquí. Pero no había experiencia en ese negocio. Él sabía lo que quería, estudió para eso. Pero Ajá. una cosa es la práctica, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Entonces el hombre dijo, mira, vamos a desarrollar, aquí está el año de desarrollo, vamos a ponernos las botas y vamos a trabajar. De pinga. Y empezamos el levantamiento de información y todo se cumplió y todo bello. Cuando ese hombre abrió las puertas del negocio, el negocio le lanzó para la izquierda, hermano. Y ya teníamos un año de desarrollo.
Eso sí está feo. O sea, ya hicimos la base, Claro. ya creamos la estructura, ya todo. No, ahora no, resulta que no. El edificio no era de 5 pisos, era un townhouse de 2. Chacho, pero que usted me pidió un edificio de 5 pisos con ascensores y ahora no, ahora es un estacionamiento para 5,000 puestos y no crezco para arriba, sino para los lados. Ay, Dios. Eso quiere decir que en el levantamiento de información no se hicieron las preguntas adecuadas. Él estuvo inspirado en No, sí, mostrarte pero es que algo. él se imaginaba era un edificio. Bueno, pero ahí Él se ya. imaginaba, pero no- cuando de- él abre las puertas del negocio, fue tan bueno el negocio aquí en Lara, que yo una vez le digo, hermano, no era para allá. Mira, Era hay para los un lados. aviso que decía a la derecha, Claro. pero no Bien. párese y deténgase, no, crezca para allá. Horizontal, no vertical. Sí, quedamos, wow, pero bueno, entonces tú no Pero- sabías tu verdadero Ah. modelo de negocio. Pero eso pasa. Pero entonces somos los programadores, No, Claro. no eres el exacto. consultor. Correcto. Entonces ahí, mano, sí, culpa mía. ¿Ves? Ahora Claro, eso vale sí. plata arreglar ese edificio Sí, lógico, y tiempo. y tiempo. Y ahí te consigues Y con el no lo triángulo del entiendes, proyecto. Julio, no lo entiendes. Sí. Sí, ¿Cómo al- batallas eso? Y cerramos con eso. No, es complicado porque complicado. empiezan que es tu culpa, que es mi culpa, pero bueno, como uno siempre, yo tengo mucho tiempo lidiando con esto, a la final es poner todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué quieres hacer tú? O sea, te vas a Fírmame buscar aquí otra con gente. sangre lo que usted dijo, porque Exacto, bueno, eso obviamente todo el levantamiento de información tiene que estar documentado y guardado en una Documentado. buena base de datos, por supuesto, ¿no? Entonces, pero ahí es donde tú pudieras haberle dicho, mira, mira, aquí está, desde que nos empezamos a reunir, todo cómo fue, y en qué momento dijiste tú que el crecimiento era horizontal. Pero, tampoco es que no me dijiste, es tu culpa y no hay solución. ¿Estás dispuesto a repararlo? ¿Estás dispuesto a continuar con el proyecto? Si la respuesta es sí, entonces, bueno, no pasa nada. Simplemente tienen que ver con lo que tienes sobre la marcha y que eso cueste lo menos y que tenga la menor inversión de tiempo y recursos posible para echar el proyecto adelante. Y si no, bueno, como dice el dicho, si no tienes resolución, ¿para qué te vas a preocupar? Así es. Cuéntanos de Simón. ¿Qué es Simón, Simón? Simon es un sistema integrado de módulos normalizados, eso es lo que significan las siglas. Está en el SAPI de esa manera, la marca está registrada. Es un sistema Qué bueno. que tiene, Venezolanos que hacemos bien las cosas. correcto, es un ERP que tenemos alrededor de casi ya 30 años invirtiéndole tiempo, que sigue creciendo, que sigue gozando de la confianza en la agroindustria, es muy ampliamente conocido en la agroindustria. No he tenido no es la necesidad, porque todos necesitamos más ventas, pero siempre me han recomendado, es de cliente en cliente, mira, aquí está este ERP que también es una alternativa a las otras marcas, para no nombrar alguna. Aquí queremos hacer las cosas sencillas, nos reunimos con todo el parque responsable, CEO, directivo y todo, para que el sistema hable el idioma de la empresa. O lo que hacen los ERP, queremos que todos tus problemas los agarre el ERP y contigo transitar esa lógica de negocio en la cual tú eres experto, porque yo tengo sistemas instalados en empresas similares, pero la forma de manejar los datos, la forma de gerenciarlo Son diferentes. y la lógica de negocio, a pesar de que hacemos un mismo producto, cambia. Y eso es lo que te permite Simo. ¿Cómo está Simón Hablar con el el tema lenguaje de la de todo. homologación? Bueno, está preparando. cumplimos con lo primero que dicta nuestros amigos del CENIAM en la homologación de la 121, ¿verdad? Entregamos y consignamos todos los recaudos. Ahora estamos en ese periodo de 15 días de gracia hábiles de espera para que lo hagan, y hemos convocado a todos nuestros clientes para, en favor de todo el proceso y de todo lo que quiere el CENIAT, que obviamente, indudablemente, es que haya menos evasión, tratar de concientizarlos a todos, que a pesar de que todos piensen que lo están haciendo bien, vamos a tener un panel de expertos el día 25 próximo martes 25 a las 2 en Audi Contadores, aliados comerciales, para explicarle a todos los clientes, a todos los que están invitados, para que no es que yo pienso que es así, no, que tú piensas que es así, sino que vamos a ir
decantando punto por punto y si es posible y si me dan la oportunidad decirle cómo Simon ERP va a cubrir y va a garantizar cada uno de esos puntos. En este momento que estamos hablando hay puntos que no están todavía resueltos. Correcto. Del lado del CENIAT, ellos está en ley que dice que nosotros como casa de software, como desarrolladores o distribuidores o cualquiera del rol que fuere en impartir o proveerle a los clientes sistemas de facturación, tenemos la obligación de colocar un portal cautivo, como fuera que se llame, una API, donde el CENIAT tenga clave para entrar a ver los datos cuando ellos quieran. Correcto. Eso no está claro. En algún momento el CENIAT dirá cómo hacerlo, pero vamos a ir decantando punto por punto. En eso ya estamos en Por esa... mi parte, recomendaciones, vuelvo otra vez. Herramientas de desarrollo para tu base de datos, lenguaje para tu base de datos, licenciamiento, crecimiento, escalabilidad, dónde lo voy a instalar, infraestructura, virtualizado, local, en la nube, tomar previsión, respaldos, alta disponibilidad, cómo responder a catástrofes, en cuánto tiempo vuelvo a levantar mi sistema administrativo o mi sistema de proceso, como lo quieran ver. Y de mano de consultores buenos. Esa es la clave. Yo creo que esa es la clave para la adquisición no solo de un software, sino de cualquier otra herramienta tecnológica, Claro. el acompañamiento y que la persona esté allí. O sea, yo creo que es clave en el caso de, como lo comentábamos en episodios anteriores, en el caso de software administrativos, que tengas casa matriz acá en el país. Es sumamente clave. Bueno, a la hora de pensar en un CRM, un ERP, Simon. Ok. Simon ERP. ERP. Entonces, nada, ¿quieres internet para eventos? ITWIZ es la solución. Servicios y soluciones tecnológicas, tu consultor en la parte de infraestructura tecnológica. Y bueno, nada, nos vemos el próximo episodio. Inteligencia de negocios. Se las trae ese programa. Nos vemos en el próximo capítulo. Edimar, hermoso y bella como siempre. Julio, un gran amigo. Gracias. Y Muchas gracias por su invitación. nos vemos el próximo episodio. Inteligencia de negocios, no se lo olvide. Así será.